lo vio un hematólogo local y concluyó pues el paciente estaba séptico con una coagulopatía y tenía un hígado también que estaba fallándole. El paciente tenía en ese momento un INR de 5.9, unas plaquetas de 136, una hemoglobina de 7 y recomiendan darle plasma fresco congelado y vitamina K. El paciente continuó con sangrado gastrointestinal y desarrolló una epistaxis severa que requiere transfusiones de sangre y de plasma. Le hacen más exámenes y tiene un PTT mayor de 200 segundos y le hacen otra prueba de un lupus anticoagulante que sale positivo. No estoy seguro por qué se lo hicieron, pero en ese momento el paciente decide hacer una transferencia ya a la institución nuestra, que es cuando lo recibimos. Cuando el paciente llega, pues definitivamente entra el grupo de otorrino, tratan de hacer empacamiento posterior y anterior, el paciente no responde, sigue con una epistaxis severísima, se le empieza ácido aminocaproico, 1 gramo cada 3 horas, tampoco hubo respuesta. Se le miden, si le siguen haciendo sus estudios, tiene un PT de 53 segundos que cuando se hace una mezcla no corrige completamente y a la hora es más, se prolonga de nuevo. Ese PTT sigue por encima de 200 segundos y tampoco hay una corrección cuando se le hace la prueba de mezcla. El tiempo de trombina estaba normal. Entonces, en este momento, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Porque vemos que este paciente sigue sangrando, le hemos ya dado ácido aminocaproico, se le ha hecho empacamiento y no, este paciente no para de sangrar. Ciertamente es un paciente que tiene otras complicaciones como la falla renal, la falla hepática, igual, pero tiene una coagulopatía severísima que no corrige cuando se le hace su mezcla. Entonces aquí hay que estar vigilante a hacer otra. Entonces se le hacen estudios de coagulación, como vemos aquí, su factor 8, 9, 12, 7, estudio de von Willebrand, el 10, todos los estudios se ve que este paciente está completamente normal. Ya si tenía una coagulopatía diseminada, pues ha mejorado, pero es difícil saber con estas pruebas de coagulación que tiene. Pero vemos que todos sus factores en este momento están normalizados. Aquí todos los factores que se le hicieron, excepto uno que falta, y ese es el factor 5. Este paciente tenía un factor 5 de menos del 1% y se hacen estudios de inhibidores y se encuentra que tiene un inhibidor contra el factor 5, un inhibidor de 104 unidades Bethesdas. Estos inhibidores son relativamente raros, pero cuando aparecen pueden ser devastadores. Estos son individuos que tienen unos sangrados masivos y son inhibidores de tipo adquirido. Estos inhibidores se han reportado después de cirugías, se han reportado después del uso de ciertos antibióticos, como son los aminoglucósidos, como son las penicilinas, infecciones, aún malignidades también se han reportado. Algunos pacientes, lo veíamos anteriormente, que desarrollaban este tipo de inhibidores después de que se utilizaba esta trombina bovina local, sobre todo en pacientes que se llevaban a cirugías cardíacas y se les hacía un spray o se les untaba para que no sangraran. Esta trombina de origen bovino hacía un cruce con la trombina, con el factor 5 humano y producía unas coagulopatías severas. Ya casi no lo vemos porque ya la trombina que existe es recombinante. Aquí vemos entonces en este paciente le hicimos estudios con el Rotem o de trombolastografía y vemos que en la curva de la izquierda es el control normal, una trombografía normal, y el paciente en la curva de la derecha vemos que el tiempo de coagulación está extremadamente prolongada. Con un PTT de más de 200 segundos ese paciente no está coagulando en ningún momento. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para este paciente en este momento? Está sangrando excesivamente, tiene sangrado gastrointestinal, sangrado masivo también por la nariz y el paciente no está parando. Entonces, ¿cuáles serían las opciones? Utilizar plasma fresco congelado, de pronto utilizar factor 7A recombinante, la utilización del complejo protrombínico activado, plaquetas, intercambio plasmático. Entonces, ¿qué sería la mejor opción para hacerle en este momento a este paciente? La utilización del plasma fresco congelado es difícil saber realmente si este paciente va a responder, ciertamente se le está reponiendo factor 5, pero no sabemos si este inhibidor va también a afectar el factor que se le esté reponiendo. La utilización del complejo protrombínico activado es un paciente de edad que tiene muchas comorbilidades, es un paciente coronario, enfermedad periférica vascular, yo creo que es algo riesgoso para utilizarlo. La utilización de plaquetas, nosotros sabemos que un gran porcentaje del factor 5 proviene de las plaquetas, entonces es posible que la administración de plaquetas pueda ser útil en este paciente. El problema que nos vemos generalmente es que después de un tiempo ya se vuelven refractarios porque empezamos a darle mucha transfusión, pero es algo que se puede llegar a utilizar. Intercambio plasmático podría ser algo temporal, si el paciente ya está muy mal y nadie está respondiendo, poder remover ese anticuerpo, pero
ese mejoramiento solamente va a durar un par de días. Y lo otro es la utilización del factor 7A recombinante. O sea, no es un producto que se utiliza que está indicado para esto, pero pudiera llegar a ser útil también. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en este momento? Lo empecé con factor 7A recombinante, 80 microgramos por kilo cada 3 horas. Le di 2 dosis de ensayo y el paciente disminuyó su sangrado en ese momento. Unos por unas 8 horas. Entonces ya cuando vi que hubo una respuesta adecuada, le empecé inmediatamente, entonces ya más frecuente, 80 microgramos por kilo cada 3 horas, le di un total de 4 dosis y el paciente paró completamente de sangrar en este momento. Entonces vemos que la utilización de este producto activado puede llegar a ser de utilidad, ¿no?, para el manejo de este tipo de pacientes que están sangrando activamente. Aquí vemos en el laboratorio nuestro algunos estudios que hicimos. Vemos la gráfica de la izquierda, cuando el paciente vemos que tiene 104 unidades de Bethesda y vemos que es una gráfica completamente anormal. No hay nada de formación de coágulo aquí en esto. Nosotros hacemos estudios de lo que se llama el spiking, donde utilizamos factor 7A recombinante o cualquier otro producto en el laboratorio, se le adiciona a la sangre del paciente y vemos que con una dosis baja de factor 7A, un microgramo por mililitro, no hay mucho cambio en la curva, de 2 microgramos por mililitro tampoco, y además de eso utilizamos el complejo protrombínico activado, vemos que ya haya algo de respuesta para este paciente cuando se hace, pero estos son estudios in vitro, y el estudio in vitro no quiere decir que se asemeje al estudio cuando se hace in vivo, y como vemos este paciente respondió a la utilización de factor 7A a pesar de que la curva aquí en la tromboelastografía no produjo ningún cambio. De nuevo no le dimos factor complejo activado protrombínico a este paciente, pero por lo menos in vitro se ve que puede tener una respuesta adecuada también. ¿Cómo entonces podemos erradicar este inhibidor? Se puede utilizar ya el armamentario que todos conocemos, corticosteroides, inmunoglobulinas, ciclofosfamida, rituximab, intercambio plasmático, o sea, hay muchas opciones. ¿Cómo lo manejé yo a este paciente? Le dimos rituximab por 4 dosis y lo puse en micofelinato también, 1500 miligramos cada 12 horas y este paciente con esto tuvo suficiente para resolver ese inhibidor. Vemos aquí ya las curvas del individuo, la primera curva, la que vemos a la mano izquierda, es cuando de base con 104 unidades Bethesda, al día 18, después de haberle dado este tratamiento, vemos que ya una curva muchísimo mejor, ya el inhibidor le ha bajado a 5 unidades de Bethesda y cuando le hacemos las pruebas in vitro también con el factor 7A recombinante a 2 microgramos por mililitro, vemos que la curva se mejora mucho más. Cuando hacemos la prueba con el complejo protrombínico activado también vemos que es una curva casi normal y además de eso hicimos un ensayo con plaquetas de un donante in vitro, de nuevo vemos que la curva aún es muchísimo normal, se pasa de lo normal, ya se vuelve de pronto hipercoagulable, pero vemos que es una respuesta supremamente adecuada. O sea que este individuo podemos decir que pudo haber tenido una respuesta al factor 7A, como lo vimos en vivo, pero también al complejo protrombínico activado y ciertamente a las plaquetas hubiera sido posible que este paciente también hubiera tenido una respuesta adecuada. Bueno, entonces, como mencioné, al día 18 ya el factor 5 estaba en 12%, al día 35 ya estaba en 60% con su inhibidor negativo, después de que había recibido la inmunosupresión y se le habíamos parado el sangrado. Lo más posible es que este individuo haya desarrollado este inhibidor debido a su infección que tuvo y al proceso inflamatorio por haber estado ciertamente tan crítico este individuo. El inhibidor nunca más volvió a reaparecer. Bueno, por cuestión de tiempo, sigamos para el siguiente caso. Tenemos aquí una mujer de 35 años de edad, que tiene un sangrado desde muy pequeña, moretones fáciles, sangrados nasales, sangrados por las encías, sangrados con traumas mínimos. A la edad de los 2 años tuvo una laceración y requirió transfusión de sangre. A la edad de los 12 años le sacaron una muela y requirió también transfusión de sangre por la anemia tan severa. Cuando tuvo su primer parto, casi se muere esta persona y la llevaron a histerectomía y le dieron cantidades de productos plasmáticos porque no sabía qué tenía. Afortunadamente, pues pudo salir adelante. Ya cuando se envía ya pues a esta edad, después de haber pasado por todos estos problemas, se ve que tiene un PT de 18.4, un PTT de 48.7. El estudio de Mexal se le hace y corrige completamente. Entonces, en ese momento, ¿qué pruebas adicionales le vamos a hacer? Pues lo que se le hace de rutina. Se le hacen sus pruebas por lo menos iniciales, el fibrinógeno y todos los factores de la coagulación y vemos que todos están completamente normales, incluyendo el factor 13, que es una patología que generalmente da pruebas de coagulación normal. Aquí todas están normales, agregación plaquetaria, trombina, von Willebrand, proteína C, todo está completamente normal en esta paciente. Entonces, sabemos que tiene un problema hemorrágico definitivamente. Desde
esto desde que nace esta niña, de muy temprano, y todavía sigue teniendo. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver qué más puede llegar a ser en este. Ahora, si miramos su familia, vemos 4 generaciones, todas se han desarrollado en las 4 generaciones, o sea que podemos decir que esto es un problema autosómico dominante lo que tiene esta persona, porque en todas las generaciones se ha visto, en casi 46 miembros se hizo un estudio y se ve que todas de ellas tenían síntomas muy similares. Los hombres tienen un poco menos síntomas, pero las mujeres más, sobre todo por sus problemas hemorrágicos durante las menstruaciones, durante el parto. Entonces, esto es una enfermedad que es una patología que no es muy bien conocida. Se llama la enfermedad hemorrágica del este de Texas. Fue descrita y se ha descrito solamente en una población en Texas. Es un grupo de individuos, una familia que seguimos ahí, familia muy grande, que la venimos viendo ya por mucho tiempo, pero no se ha descrito en ninguna otra parte esta patología. ¿Qué es lo que estos pacientes tienen? Estos pacientes tienen una mutación en el factor 5, en el gen del factor 5 tienen una mutación en el exón número 13. Y lo que hace es que el factor 5 es una mutación grande, se ha acortado y producen un factor 5 muy corto, que va a conformar un complejo con la vía inhibidora del factor tisular. Y estos pacientes mantienen niveles supremamente altos de la vía inhibidora del factor tisular. Esta proteína es supremamente, casi 10 veces más alta que en una persona normal, estos pacientes. Aquí vemos entonces, ustedes ven en la gráfica de la izquierda, ven el factor 5 normal y al final de esa gráfica es donde ven el factor 5 corto. Vemos que hay una gran disminución y eso es lo que estos pacientes están produciendo porque hay una mutación